Buenas tardes, hermanos, amigos y amigas. Como siempre, por la misericordia de Dios, hoy estoy aquí nuevamente predicando el Evangelio del Reino. Como siempre les digo, con la Biblia en la mano. Hoy tenemos un tema importantísimo que se llama la culpabilidad del hombre, basado en lo que está escrito por el apóstol Pablo en el capítulo número 1 de Romanos. Como siempre, inicio la prédica con el Padre nuestro que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. También voy a entonar una alabanza que se llama El Alfarero, que a mí me gusta mucho y en verdad refleja lo que hemos sido cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido un vaso roto y solamente Dios es quien nos ha podido restaurar. El alfarero dice: el alfarero vio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo, y él trató con mucha paciencia hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé: Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé: Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Y Dios juntó los pedazos de mi roto corazón, me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Y Dios tomó los pedazos de mi roto corazón, me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Amén. Solo Dios es el único que nos puede restaurar, hermanos. Tú, al igual que yo, hemos sido vasos rotos, hechos pedazos y en ocasiones añicos. Pero el alfarero, que es nuestro Creador, Dios nuestro Señor Jesucristo, es el único que nos puede moldear de nuevo,
unir nuestros pedazos rotos y hacernos un vaso para su servicio. Amén. Pido a Dios nuestro Señor Jesucristo que su presencia y sus bendiciones estén aquí hoy con nosotros y también en medio de nosotros, hermanos, porque sabemos que su palabra se cumple y Él en Mateo 18:20 nos dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso digamos siempre, hermanos, que esta congregación, que esta reunión la hacemos siempre en el nombre de Jesucristo, para que Él esté aquí en medio de nosotros. Como siempre, les reitero el favor que les pido en cada prédica. Tener la Biblia a su alcance para poder verificar las escrituras que se indican en el curso de la prédica y algunos o todos podamos comprender el mensaje que la palabra de Dios nos entrega en cada una de estas prédicas, hermanos, porque yo las hago con la Biblia en la mano y no con imaginaciones mías. Hermanos y amigos, hoy pienso yo que es un día de revelación, como todas las veces, pero es que hay unas revelaciones diferentes a otras. Y hoy es un día de revelación, pero también día de censura fuerte por parte de la palabra de Dios, no del predicador, sino de Dios. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo. Y es fuerte, y es severa, y es castigadora para quienes entendemos que debemos someternos a la voluntad de Dios. Pues bien, la prédica de hoy se titula La culpabilidad del hombre y está basada en lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de los Romanos, que empieza así: salutación. Voy a tratar de ir de una vez interpretando versículo por versículo de los 32 que tiene este capítulo, para que no se me queden cosas sin decir, sin analizar y sin explicar conforme a la revelación de la palabra que Dios me ha dado. Entonces empieza diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces miremos este versículo. Él dice que es siervo de Jesucristo y que fue llamado para ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque en el comienzo nosotros sabemos que Pablo, antes de convertirse a la palabra de Dios, se llamaba Saulo de Tarso, que había sido criado a los pies de Gamaliel, uno de los que más Biblia sabía en Israel. Pero también sabemos que Gamaliel lo instruyó, o él se instruyó a los pies de Gamaliel bajo el conocimiento de la ley. Y por eso era que él rechazaba a los apóstoles y a la prédica del nombre de Jesucristo, porque él creía en Jehová. Y él no había entendido el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos, que el verbo se haría carne. Y el verbo se hizo carne y él, como la mayoría de los judíos, no entendió. Pero entonces sabemos que Dios, cuando él iba persiguiendo a los apóstoles y a los discípulos de Jesús y respiraba amenazas
de muerte contra ellos. En el camino a Damasco, Jesús lo tiró a tierra, una luz del cielo, lo tiró a tierra, lo derribó. Y él escuchó cuando la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué? Porque, hermanos, nadie le mete intencionalmente el talón al clavo. Nadie. Y él lo estaba haciendo atacando a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, pero por la ignorancia. Porque él estaba, a pesar de ser conocedor de la ley, estaba, de la Biblia, de la palabra, estaba sometido a la ley. Y no se había dado cuenta que las cosas viejas habían pasado y que todas habían sido hechas nuevas. Entonces, claro, cuando él ve que la voz, esa misma voz, yo lo he dicho, que le habló a Noé y le dijo: constrúyete un arca y calafatéala por dentro. Esa misma voz que le dijo a Moisés: quítate las sandalias porque la tierra que pisas es santa. Esa misma voz, el verbo que le dijo a Abraham: no extiendas tu mano sobre tu hijo Isaac. Cuando esa misma voz se le apareció en el camino a Damasco y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él entendió inmediatamente de que Jesucristo era el verbo hecho carne, que Jesucristo es Dios hecho hombre, y que ya se le apareció no en carne, sino se le apareció en el Espíritu, en su manifestación divina, es decir, como verbo. Entonces, sigue diciendo el versículo segundo. Dice, fíjense lo que nos dice en el primero. Primero se nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque ahí mismo, cuando Dios lo tumbó al suelo, a tierra, Dios lo comisionó como ministro a los gentiles. Y dice que él, o sea Jesús, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras está que Dios mismo anuncia que Él vendría. En las Escrituras está cuando Dios dice: yo voy para allá. Porque acuérdense que hemos leído aquí lo que dice en Isaías 6:52, que dice: por esta causa en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo, Jehová que hablo, he aquí estaré presente. Estaré presente. Y si yo voy para allá, no me vas a conocer. Y también se lo dijo en Isaías 43:10 cuando les dijo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Sí, pero esa promesa se cumplió cuando Jesucristo vino. Pero además también debemos saber y no extrañarnos que se diga que Jesucristo es el verbo hecho carne. ¿Por qué? Porque en Hebreos 13:8 y 9, Hebreos 13:8 y 9, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, estamos hablando de uno solo, estamos hablando del mismo, estamos hablando de un Dios único. No estamos hablando de trilogías, ni de cuaternas, ni de dúos. Es un solo Dios que se manifestó de tres maneras exactamente. Entonces nos dice, nos aconseja en Hebreos 13:18, se nos aconseja y se nos dice: no seáis llevados de acá para allá
por doctrinas diversas. Sí, si el uno te dice una cosa, coge para allá, y si el otro te dice otra, coge para el otro lado. No, hay un solo evangelio. Y ese es el que debes tener en tu mente y en tu corazón. Dice, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia y no en los alimentos que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellos. ¿Por qué? Porque había mucha gente, hermano, engañando. Y hay humanidades engañando al resto de la humanidad. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo dice que era del linaje de David según la carne. Oigan bien, según la carne. ¿Y por qué se nos dice que no nos debemos dejar de llevar de acá para allá? Hombre, porque lo que estamos diciendo es así. Hay cantidad de engañadores en el mundo, diciéndole a la gente doctrinas diversas y extrañas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y se nos dice que Jesús vino en la carne. ¿Por qué? Que era del linaje de David en la carne, porque Jesús, siendo Dios, hecho hombre, no podía ser engendrado por varón. Lo hemos explicado, pero bueno es afianzar el conocimiento, hermanos. Dios no podía ser engendrado por varón, por eso fue que el Espíritu Santo penetró en el vientre de María sin que varón la tocara. Y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo porque ahí es donde está la extraña operación de Dios. Y Él dice, yo que hago nacer, impediré el nacimiento. Entonces está escrito, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así está escrito en Juan 4, 23 y 24. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Entonces, ¿cuáles son los adoradores que el Padre busca que le adoren? Aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, no imaginándose cómo es Dios, ni haciendo representaciones de Él en estatuas ni en imágenes, no. Hay que adorarlo en espíritu y en verdad, mente y corazón. Porque dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Claro que sí, claro que sí. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo o de santidad por la resurrección de los muertos. Claro que fue declarado Hijo de Dios, pero por revelación nosotros sabemos que esto no lo podemos interpretar con los ojos materiales, con estos ojos de la carne. Hay que ver las cosas de la Biblia en el Espíritu. Y nosotros sabemos que ese que se llamó Hijo de Dios, sabemos que es el mismo Dios. Sabemos, ¿por qué? Porque Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así está escrito en Juan 6, 51 al 58. Y el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, si Jesús descendió del cielo, ya existía. Y no pudo haber sido engendrado por varón, sino que el mismo Dios se hizo hombre, como lo dice en Filipenses 2, 5 al 11. Así. Haya, pues,
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, más claro, no pienso que sea posible. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo, Él era igual a Dios. Pero estando, y no obstante siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre y vino al mundo y nos redimió del pecado y padeció muerte y muerte de cruz. Y dice, y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, de su nombre. Acuérdense que ya hemos dicho aquí que en Hechos 4, 11 y 12 se nos dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Oigan bien, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ojo, porque lo importante es creer en Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre en que se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Porque así como Pablo fue llamado, siendo antes un perseguidor de los apóstoles y de los discípulos, y así como nosotros también veníamos pecado tras pecado, pecado tras pecado, como quiera que el pueblo de Israel se engrosó el corazón, cerró sus ojos y tapó sus oídos y no escuchó la voz del Mesías, la voz del Dios de los cielos. Entonces, Jehová escogió a Pablo, que era un perseguidor, para mostrarnos a nosotros que no solamente los pecadores se pueden convertir, sino que también pueden y podemos predicar el evangelio. Porque Pablo no era ningún santo. Ya lo sabemos, él era perseguidor casi que a ultranza de los apóstoles y de los discípulos. Pero bueno, Dios lo escogió a él. ¿Para qué? Para mostrarse y decir, mira, ahora no vas a ser perseguidor, vas a ser predicador. Y ahora serás ministro a los gentiles, a quienes ahora te envío. Entonces, no hay por qué alarmarse, hermanos, y quienes hemos sido pecadores en el pasado, bastante. Hoy Dios nos ha llamado y nos ha puesto a predicar su palabra para enseñarle al mundo, mira, yo soy un ejemplo de perdón de Dios, no de hombre, no un ejemplo de santidad, no, un ejemplo de las maravillas y los milagros que Dios puede hacer en nosotros, haciéndonos conocer su palabra y que nos arrepintamos de todos los pecados que hemos cometido y que cometemos. Entonces dice Pablo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre,
y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí es cuando la gente cae en un error, porque dicen, no, él habla del Padre y después y del Señor Jesucristo, pero si entienden el Espíritu, sabe que Dios es el mismo Jesucristo hecho hombre, porque por algo dice en la Biblia que en el comienzo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y que el verbo se hizo carne. Y entonces, ¿en quién se hizo carne el verbo? En Jesucristo. Juan 1, del 1 al 14. Entonces sigue diciendo Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Por qué? Porque ya en Roma se estaba empezando a predicar el Evangelio. Habían personas que creían y fomentaban la fe. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Por qué Pablo dice que había sido estorbado? Porque él desde hace mucho tiempo había pedido que se le enviase a Roma, a donde apeló a César, porque los judíos querían matarlo. Inocente, pero querían matarlo con testigos falsos, con mentiras, con injurias, con calumnias. El sacerdote, los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, los ancianos, los miembros del concilio de Jerusalén, los herodianos, los fariseos, los saduceos, todos ellos querían matar a Jesús, inventando que él transgredía la ley, que atacaba la ley de Moisés, en fin, pura mentira, y compraban testigos falsos contra Jesucristo para que el concilio de Jerusalén y las autoridades de Jerusalén decretaran su muerte. Pero Pablo, por astucia de Dios, por conocimiento e inteligencia de Dios, apeló a César, porque de la única manera que él podía recuperar su libertad y salvar su vida en ese momento era acudiendo a una autoridad extranjera que conocían las leyes de los judíos y sabían que él no había cometido pecado alguno, sino que los judíos no estaban de acuerdo en que ahora se predicase el nombre de Jesucristo, reemplazando el nombre de Jehová sin entender que era el mismo. Entonces dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Pablo dice que él fue estorbado. Claro, fue estorbado por todos esos acontecimientos, por todo lo que le pasa en la travesía a Roma, la pérdida de la embarcación y a raíz de tempestades bravas y medianas, la mordedura de la serpiente. Todo eso son trabas que Satanás le ponía para impedirle que llegara a Roma. Entonces él dice, yo quiero ir allá, pero he sido estorbado. He sido estorbado ¿por quién? Por las fuerzas del mal. Porque nosotros no estamos luchando contra carne y sangre. No estamos luchando contra cosas que se vean. Estamos luchando contra potestades espirituales. Contra espíritus malignos. Contra huestes de maldad. Que no las vemos, pero sabemos que están ahí. Y que a los hijos de Jesucristo y a los testigos de Jesucristo, sí, como decimos acá en el argot popular en Colombia, no las tiene veladas. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que no haya nadie que predique
el testimonio o de testimonio de la palabra de Jesucristo, ni predique el evangelio del reino. Así es como él trabaja, estorbando a la gente. Y a uno mismo también le salen trabas y le salen estorbos cuando quiere predicar el evangelio. Entonces se presentó una cosa, se presentó el cumpleaños, se presentó una invitación, se presentó de todo. ¿Por qué? Porque son estorbos que el Satanás te hace para que tú pases un día sin predicar el evangelio. No, pero Pablo quería ir, por eso le dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, claro, siendo rechazado el evangelio por los judíos, Dios mandó a Pablo a los gentiles. Pero Pablo le quería predicar primero a los judíos que estaban en Roma, que habían creído y que estaban pregonando el evangelio. Y luego después a los romanos, que eran también gentiles como lo somos nosotros. Allá en Roma había una iglesia primitiva que entendió, creyó y predicó el evangelio. Pero luego, después que ya los miembros de esa iglesia primitiva empezaron a, digamos, a someterse por un lado y por otro lado a congraciarse con los sabores del poder que tenía el César, y cuando el emperador Constantino I el Grande dijo que había visto una cruz en el cielo en una batalla, y entonces legalizó el catolicismo en Roma, a los papas se les dio por vestir igual a los César, comer y tomar igual a los César. Y se fue corrompiendo la iglesia hasta la que tenemos hoy, que para mí es la que está descrita en Apocalipsis 17 y 18, capítulos 17 y 18. Sigue diciendo Pablo, el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio primero era para los judíos. Y luego después con la muerte de Jesucristo es para todos. Acuérdense que hemos leído aquí y predicado que la muerte de Jesucristo tuvo unos acontecimientos importantísimos. No solamente en el aspecto material, que causó terremotos y que tumbó casas y hubo truenos y relámpagos. Esa es una parte, digamos, visible y otra material, pero hay otra que significa mucho más. Es decir, cuando murió Jesucristo, sabemos que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y que esa muerte contribuyó a derribar la pared que nos separaba intermedia, la pared intermedia que nos separaba a nosotros del pueblo judío. Por eso es que se dice que ahora somos un solo pueblo, porque de los dos pueblos hizo uno solo, gentiles y judíos, a partir de Jesucristo en adelante. Pero también nos dice en la palabra cuando habla del poder del evangelio. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el evangelio, la justicia se revela por la fe y para la fe. O para la fe y por la fe. Porque así está escrito, el justo por la fe vivirá. Ningún pecador, ningún predicador se puede
avergonzar del evangelio, porque lo que está predicando él sabe que es, sabe y conoce que es a través del evangelio por medio del cual podemos conocer a Dios en espíritu y en verdad. Porque así está escrito cuando Jesús nos enseñó en Juan 5, 39 y 40, que dice: escudriñad las escrituras, porque en ella a vosotros os parece que ahí está la vida, que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y yo sostengo que es vida en abundancia, porque Dios nos está hablando desde la vida eterna. Pero esto, de escudriñar las escrituras, también se complementa con otra enseñanza que está en Mateo 27, si mal no recuerdo, cuando nos dice Jesús: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y todo aquel a quien el Hijo se la quiera revelar. Por eso es que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, si Dios examina tu corazón, nuestro Señor Jesucristo, y sabes que tú tienes fe y quieres saber, se te revela. Se te revela la palabra, hermano mío. Por eso es que hay que creer y pedirle a Jesucristo revelación de lo alto. Ahora vamos a entrar en una parte que es bastante fuerte. Pero bastante fuerte porque la misma palabra de Dios lo es. No es porque el predicador se le antoje. Quizás no alcancemos a terminar el capítulo, pero no lo dejaremos así, porque si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, lo terminamos. Entonces dice la culpabilidad del hombre, que empieza en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Dice: porque la ira de Dios, ya estamos hablando allá de que en el Evangelio la justicia se revela por la fe y para la fe. Pero aquí ya cuando habla de la culpabilidad del hombre, te está diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, ¿quiénes son aquellos que detienen la verdad? Los que empiezan no solamente a atacar a quienes predicamos el nombre de Jesucristo para que no lo hagamos, sino los que empiezan a predicar esas doctrinas perversas y extraviadas, diferentes a las que contiene las Sagradas Escrituras, y desvían a los pueblos, los engañan y los atrapan en una red de mentiras que detienen la justicia. Porque lo lógico es que las personas se les predique la palabra de Dios tal como está escrita, para que las personas puedan conocer a Dios. Hermanos y amigos, así como el evangelista o el apóstol Pablo dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, así también la ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia y el pecado de los hombres. Porque agrega: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué no tenemos excusa, hermanos? Primero, porque nosotros
pecamos. Y esos pecados y esas transgresiones, esas impiedades e injusticias son las que provocan la ira de Dios. Y por eso es que frecuentemente la tierra está siendo castigada, la humanidad está siendo castigada frecuentemente con terremotos, como el que acaba de ocurrir en Turquía. Ya van entre Turquía y Siria casi 50.000 muertos, fuera de los heridos y la destrucción material que ha causado. Esos terremotos, esos tsunamis, guerras, pestilencias, pandemias, hambre, sed y muerte son provocadas por nosotros mismos, porque nosotros provocamos la ira de Dios, tal cual. ¿Y por qué no tiene el hombre excusa? Porque el hombre, con el solo alzar los ojos a los cielos, tiene que ver que esta inmensidad que se llama universo tiene un creador, que esto no es producto del azar, que esto no fue traído de los cabellos, sol, ponte aquí, luna, ponte acá, tierra, quédate aquí. No, esto tiene una organización cumpliendo leyes matemáticas, físicas y químicas de todo orden. No es algo que apareció por la explosión de un superátomo ni cosa que se le parezca. Esto tiene el poder de Dios manifiesto. Por eso es que nosotros no tenemos excusa, porque con solo levantar los ojos nos tenemos que dar cuenta que aquí, detrás de esto, hay un ser supremo, poderoso, grande, y grande en misericordia y en verdad. Pero entonces nosotros no queremos creer, y echamos las cosas de Dios a un lado, y nos sometemos a lo que dicen los obreros fraudulentos estos. Pero así está descrito en la Biblia en el final de los tiempos. Fíjense cómo dice en Apocalipsis 9:20 y 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, todo esto, esa rebeldía del hombre, para escoger el camino del mal, para irse a adorar estatuas de yeso o piedra, que el mismo Satanás les enseña, con ese espíritu maligno que tiene regado en los obreros fraudulentos, es lo que provoca estos tsunamis, estas guerras y estas hambres. La sed y la muerte. Él nos dice, pues habiendo conocido a Dios, porque en verdad lo conocemos, y fíjense que le está hablando una persona que nació más de 2000 años después de haber resucitado Jesucristo, que no soy judío, al menos por vía sanguínea, carnal. Lo soy espiritualmente por lo que acabo de decirle, que Dios cuando murió en la cruz de los dos pueblos hizo uno. Dice, pues habiendo conocido a Dios, como en verdad lo conocimos, que vino al mundo, hizo milagros, maravillas, resucitó muertos, puso a caminar al paralítico, todo eso. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de hombre corruptible. Hicieron una estatua diciendo, este te salva. Sí, la imagen y la gloria de Dios la cambiaron por una estatua de yeso. Por la imagen de un hombre corruptible, cambiando así la gloria del Dios incorruptible. Y se fueron detrás de esas estatuas en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Porque no solamente fue de hombres y mujeres que hicieron estatuas para adorarla, también hicieron figuras de aves, de reptiles y de cuadrúpedos. Acuérdense cuando a Aarón le dijeron los judíos que les hiciera un becerro de oro. ¿Para qué? Para adorar el muñeco, el becerro, y decirle que ese fue el que lo sacó de tierra de Egipto. Sí, tenían el corazón entenebrecido, se hicieron necios y cambiaron la gloria incorruptible de Dios por imágenes de hombre corruptible. Los judíos conocieron a Dios, hermano mío, personalmente, porque el Verbo se hizo carne en Jesús. Vieron todas sus maravillas, pero no le recibieron ni le creyeron y se adoraron sin detenerse. Se fueron detrás de las imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, estatuas de madera, de piedra, palo y metal, que ellos mismos hacían con sus manos. Por eso quienes hacen tales cosas todavía obedecen a la serpiente antigua o Satanás, como los judíos de la antigüedad. No sé qué dice, qué es lo que viene ahí el castigo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, una estatua de palo, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El hombre los entenebreció, los puso en manos de Satanás, y Satanás les metió espíritu de homosexual al hombre y a la mujer. Y así como sucedía en Sodoma y Gomorra en la época de Lot, que cuando llegaron los ángeles a casa de Lot y él lo recibió, los hombres desde el más joven hasta el más viejo querían violar a los ángeles. Y Lot le dijo, hombre, yo tengo aquí estas hijas que son vírgenes. No, saca a los que están allá, porque querían. Y Lot le dijo, no hagas tanta maldad. Pero Dios se los impidió y destruyó a Sodoma y Gomorra. Así está el mundo hoy, hermanos, amigos, extraviado, hombre con hombre y mujer con mujer. Y la pareja del mismo sexo reclaman derechos. Y quienes nos oponemos somos tildados por ellos de homofóbicos, porque nosotros no queremos que la sociedad mundial se sodomice. Pero ellos quieren adoptar niños para que viéndolos consideren tales relaciones como normales y cuando crezcan sigan su perverso ejemplo corrompido. Ejemplo que no va a hacer sino pervertir a los hijos dados en adopción a las parejas homosexuales. Eso de que no hay explicación. Un niño que se críe viendo a dos hombres convivir juntos, durmiendo juntos, bañándose juntos, va a considerar que eso es normal. Y desde chiquito lo van a inducir al homosexualismo y terminará siendo igual
por lo menos el 90% de los niños adoptados en el mundo por parejas homosexuales. Ya en algunos países del mundo están cediendo a este tipo de peticiones pervertidas, sin entender que de tales comportamientos tendrán que rendir cuentas ante el tribunal de Jesucristo. Ya en muchas escuelas y colegios del mundo se están enseñando maneras de inducir al niño a la homosexualidad. Ya no quieren que se diga él o ella, ahora quieren que se diga ella. Es decir, una manera de feminizar al niño desde su inocencia. Esta maldad es la que quiere abrirse camino en el mundo. Pero así como Sodoma y Gomorra fueron destruidas, así también será destruida la tierra. Porque no estaremos peor, hermanos míos, estaremos peor que en la época de Noé, cuando Dios destruyó la tierra con el diluvio universal. Y sigue diciendo la palabra, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto es lo que estamos diciendo. Algunos gobernantes, congresistas, están gobernando y legislando a favor de una homosexualidad corrompida. Y los jueces y magistrados ya en Colombia empezaron a pedir jurisprudencia para defender y apoyar los supuestos derechos. ¿De dónde? El hombre hizo hombre y mujer y cada quien tiene sus derechos. Pero de ahí a mezclarse en que ya yo no soy hombre ni mujer, o soy mujer y hombre, y también puedo hacer las veces de esto. No. Eso no fue lo que Dios creó, ni los derechos Dios se los otorgó a ellos. Dios nos otorgó el derecho al hombre y a la mujer. Lo demás es diversidad y perversión. Tanto que practican el sexo contra su propia naturaleza, porque un hombre con hombre no. ¿Qué está pasando? Que eso está dando origen hasta en el bullying en los colegios. Porque un niño adoptado por pareja de homosexuales le preguntan cómo se llama tu papá, dice Enrique, y cómo se llama tu mamá, Roberto. ¿Cómo así? Y si es adoptado por mujeres, entonces le preguntan cómo se llama tu mamá, Elvia, y cómo se llama tu papá, Sofía. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es contribuir a la perversión de la humanidad. De manera pues que se está llenando el mundo de maricas y de areperas. Así se quieran llamar gays, lesbianas, homosexuales, o todos los nombres que se quieran inventar para que no se les diga maricas ni areperas. Pero así fue el nombre castizo como nosotros lo conocimos desde niños. Y se han inventado nombres de todo para quitarse ese lastre que tienen encima, pero no pueden porque es lo mismo. Tanto significa marica un gay como que un gay sea marica. Qué pena. Pero las cosas hay que decirlas como son. Y Jesucristo dijo que la verdad nos haría libres. Entonces, hermanos, esto va camino a la destrucción. Así como hacen los gobernantes, como hacen los congresistas y como hace la justicia, legislando, gobernando y sacando jurisprudencia para favorecer la perversidad sexual. De la iglesia ni se puede hablar, de la católica, ni se diga nada.
porque ya es un antro de perversión. Ahí abunda el marica y la lesbiana, la arepera. Ahí abunda por todos los rincones de esas edificaciones que no pueden ser llamados templos de Dios, porque el templo de Dios primero somos nosotros, pero tampoco los templos materiales que ellos dicen. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿qué templo me construiréis? Dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pero esa religión, con los escándalos a diario que en el mundo saca de pederastia, que ya estamos hastiados de enterarnos de todas las violaciones que han hecho en todos los países del mundo, que son innumerables, que son millones de niños desgraciados desde su inocencia. Quieren taparla pidiendo perdón. Ya creo que van 21 países en donde han pedido perdón, pero la pederastia sigue. Y mientras uno pide perdón por un lado, los otros están violando por el otro. En la flor de la inocencia están corrompiendo a los hombres. Y dice en la Biblia que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y ellos que la consienten no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces nosotros viendo este estado de descomposición social, ¿por qué los cristianos tenemos que callarnos y no pregonar y decirle la verdad al mundo en la cara? Por estar callados, por estar silenciados, por no decir nada, por no actuar, es que los curas están llenando de maricas al mundo y llenando de lesbianas las monjas a la humanidad también. Revisen los anales de la historia, los escándalos de Boston, de Irlanda, de España, de Francia, de Suiza, de Polonia. Una serie de países, ya van 21 si mal no estoy. Y en la próxima prédica que nos ocupemos de este tema lo vamos a desenmascarar mucho más. ¿Por qué? Yo tengo que obedecer es a Dios, yo no tengo que obedecer a los hombres. En Juan 5, 41 al 44 escrito está: gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco, dice Jesús, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ellos se felicitan y se alegran cuando aprueban leyes para los maricas y las areperas, cuando aprueban el aborto, cuando aprueban la adopción de menores por esos grupos de parejas que actúan sexualmente contrario a su propia naturaleza. Se alegran y festejan y reciben honores. Pero yo, gloria de hombre, no recibo, como dice Jesucristo. Primero busco la gloria del Dios único. Amén. Soy severo tal vez, pero la palabra de Dios es la que me conduce a hacerlo. Hermanos, amigos y amigas, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana, domingo 19 de febrero de 2023, continuaré predicando la palabra del reino. En el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Bendito